este lunes de catedráticos nos acompaña el doctor Luis Maroto y Edian Franco, quienes son investigadores y profesores ambos de INTEC. Hoy hablamos sobre inocuidad alimentaria y antes de irnos a la pausa, pues teníamos un tema muy interesante y fuera del aire, pues también comentábamos aquí de algunas prácticas que nos gustaría que ustedes pudieran hablar y orientar a la gente porque son prácticas muy comunes, pero vamos a dejarlo para más adelante porque vamos a seguir escuchando a la gente en este momento. Buenos días, Cátedra Médica. Saludos para ustedes en cabina. Adelante, buenos días. El Helicobacter pylori y la ameba, ¿cómo se combaten? ¿Cuál es la mejor forma de prevenir eso para no contaminarnos? Y también lo que tiene que ver con el cloro que uno utiliza para desinfectar. Alguna vez uno utiliza el mismo cloro para lavar la ropa. ¿Qué me puede decir acerca de eso? Gracias. Una interesante pregunta que iba en la misma línea de lo que quería comentar sobre algunas prácticas de que la gente, por ejemplo, hablábamos fuera del aire, la gente lava el pollo. Exacto. Y la gente no deja de lavar su pollo porque entiende que después cuando lo cocine pues no va a quedar adecuadamente. Y también el hecho de desinfectar los vegetales, las verduras, las frutas con cloro. ¿Es correcto hacerlo? ¿Esto puede traer algún daño a la salud? Háblenos sobre esto para que la gente se oriente. Bueno, el tema del cloro es muy, podríamos decir, tiene opiniones muy divergentes. Hay algunos que consideran que sí, que debe lavarse con determinada concentración de hipoclorito de sodio, que es el que generalmente se utiliza. Otros consideran que no es adecuado porque incluso puede quedar acumulado en determinadas criptas que tienen los vegetales y demás. Y entonces, o sea, es muy, ¿cómo decir? Como dije, muy divergente. Lo cierto es que lo mejor, lo que se recomienda es tratar de lavar con una solución que sea desinfectante algunos tipos de vegetales. Hay otros que, por ejemplo, que es mejor lavarlo con agua corriente. ¿Por qué? Porque es agua corriente. Lo que sí es un error es, por ejemplo, de ponerlo en una cacerola con agua. Eso no es correcto. Hay que colocarlos en un lugar en donde le caiga agua, agua corra. Donde el agua corra. Ok. Buenos días, Cátedra Médica. Adelante con su pregunta. Aló. Perdona por llamar otra vez, pero una pregunta a él. ¿Es verdad que el limón desinfecta, sí o no? Gracias por su pregunta. ¿Es cierto esto? La cara del doctor Maroto lo dice todo. El limón es muy bueno para la carne, eso sí. Sí. Pero lo de que desinfecta... porque la desinfecta, Maroto. No. El limón es bueno porque le da estructura, le da gusto y le da gusto y sabor a la carne. ¿Okay? Pero el limón no está considerado como como un desinfectante. El ácido cítrico, que es el componente fundamental que tiene el limón, no es considerado como un desinfectante de amplio uso ni nada por el estilo. Como ácido puede hacer algo, pero lo va a hacer con un grupo muy reducido de bacterias. La gran mayoría de las bacterias patógenas tienen métodos de resistencia y de hecho pueden hasta vivir en el limón, algunos. Bien, hay un oyente que nos escribe a través del chat en nuestra transmisión que realizamos en este momento en el canal en YouTube Rumba FM y él quiere saber si es cierto que la bacteria de la carne de cerdo es dañina para la salud. La bacteria de la carne de cerdo. Sí. Si él pudiese decir cuál, pero es que la carne, cualquier bacteria, o sea, no hay una bacteria específica para la carne de cerdo. Eso es algo que incluso se ha tratado mal en el país. Todo el mundo le hace muy mala fama a la carne de cerdo y el problema no es la carne de cerdo, el problema es el manejo que se le da a la carne de cerdo, la cocción, la forma en que se trata. Pero yo les aseguro a ustedes que más tendencia a contaminar tiene la carne de pollo que la carne de cerdo. Para precisarlo del caballero, él probablemente se está refiriendo a la triquina. Sí, pero la triquinela no es bacteria, eso es un parásito. No es bacteria, pero que puede ser alguna confusión. Ok, en ese caso, es probable que se refiera a eso. La triquinela spirali, que es el nombre del parásito, también considerado dentro de los temas de inocuidad, ¿okay? Porque no es bacteria nada más. Hay en inocuidad, como yo dije ahorita, cae cualquier agente biológico, cualquier agente físico y cualquier agente químico. Ahora, la triquinela spirali, que es uno de los microorganismos, de los parásitos más comunes en la carne de cerdo, por supuesto puede afectar también al humano. No es un parásito, que es un parásito mortal, no es un parásito mortal, pero causa problemas, como cualquier otro parásito. ¿Ok? Ahora, repito, el tema de la triquinela espiral está muy relacionado con el manejo previo que se le hace a la crianza del animal y a la propia carne. Ahora, está en el aire. Pero hay un tema, escúchenme, Roberto, hay un tema con esto y es justamente que quizás esta persona que nos llama, pues se refiere al tema de la
cistercosis, que es una infección parasitaria, esa es otra, que es altamente prevenible, exacto, que es otra, ¿verdad? Y que está asociado a una mala cocción. Exacto. Pero aquí igual es el ¿Entiendes? doctor Amaury, ¿no? Que estaba con Sí, nosotros. sí, Sí, el Amaury, doctor Amaury. exactamente. Lo que sucede también es que como otra de las parasitosis que pueden presentarse en el cerdo, la cisticercosis, que es provocada sobre todo por una migración de la larva de un tipo de tenia, que es en este caso la tenia sanguinata, al cerebro. Exacto. Cuando hay una migración de este tipo, o sea, es algo que realmente es problema. Pero volvemos otra vez a lo que usted planteaba. Vuelve a ser otra vez un problema de cocción, un problema de manejo de la carne propiamente dicho. Ahora, hay una respuesta que tiene el aire. Altamente prevenible, por demás. Adelante, Roberto. Exacto. Sí, sí. O sea, ¿qué hacer con la carne? ¿Se lava? ¿Se coge agua, jabón y cosas? ¿La lava? No, la carne no se lava. ¿Qué recomiendan ustedes? Nosotros lo que recomendamos es no lavarla. Igual que como mismo recomendamos no lavar la carne. Claro, señores, si la carne se cae al piso, hay que enjuagarla. Vamos a partir de ahí. No vaya a ser que ahora alguien ya me dice, no, se me cayó dentro de un balde de popó y no la lavé. No es tampoco tan calvo que se le vea. La carne no se lava de manera, o sea, para desinfectarla, sino que se cose adecuadamente. Exactamente. Y lo otro importante que tiene la carne, que es uno de los grandes problemas, es el tema de, o sea, la carne tiene un tratamiento, tiene que recibir un tratamiento. Cuando usted compra una carne fresca, usted no debe consumir esa carne fresca. ¿Y por qué? No. La carne fresca normalmente lleva lo que se le dice proceso de maduración. Y el proceso de maduración se da con una escalada de temperatura. Cuando usted tiene primero la carne digamos, entre 1 y 4 grados Celsius, ¿para qué hace eso? Eso garantiza que las autoenzimas que tienen las células de la carne, o sea, en este caso del músculo, comiencen a trabajar y pueden destruir incluso muchas bacterias que están dentro del músculo. Eso es lo primero que hace. Después, ¿qué es lo que usted hace? Cuando eso sucede en un periodo, por ejemplo, de las primeras, digamos, 5, 10 horas, o incluso usted lo puede dejar un tiempo ahí, usted lo congela entonces. Ese es el proceso. Después que eso, y después entonces, es que usted debe consumir la carne. Pues usted acaba... acaba... No lo hace nadie. Usted la acaba de ganado acabado de abatir. O sea, exacto, no se debe. Un chivo lo mandaron y le dijeron, mire, vamos a dar 5 libras para que usted se Porque la gente le gusta comprar su carne fresca, claro, ir a la chivera y mátame ese chivo eso y está claro. pásamelo. Yo lo hago también. Pero yo estoy diciendo, o sea, por un No es problema lo de correcto. responsabilidad, Claro. yo estoy diciendo lo que normalmente se debe hacer y es lo que se hace a nivel mundial en los centros de procesamiento de carne. O sea, ningún centro de procesamiento, por lo general, ningún centro de procesamiento te ofrece una carne fresca porque saben que no se debe hacer. Entonces, ¿cuál es el tiempo, Maroto, digamos, de forma simple, en que una vaca, un cerdo, un chivo, un ave se sacrifica y entonces debe consumirla de manera inocua, de manera adecuada el ser humano? No, el tema que yo estoy diciendo es un problema de maduración. Ya lo de la inocuidad va junto con eso, pero contribuye, ¿ok? Pero indudablemente, en términos de lo que estás, claro, planteando. Claro. Pero indudablemente, a ver, eso es un aspecto que varía incluso por país. Porque no es lo mismo la temperatura en República Dominicana que en otros países. Normalmente en países donde el clima es templado, lo que se recomienda es precisamente tratar de bajar un poco la temperatura en al menos las primeras horas, digamos, de 2 a 5 horas, y después pasar al congelador. O sea, eso es generalmente lo que hace. Hay otros lugares donde se hace, esa extensión es mucho mayor. ¿Por qué? Porque hay otras condiciones fuera. Entonces, en nuestro país, donde las temperaturas son altas, es muy riesgoso dejarla más tiempo sin congelar. Okay. Entonces, pero generalmente se debe dejar madurar la carne. Yo no sé si ustedes, tal vez usted y todos tengan más o menos la idea. En el campo la carne normalmente no se consumía antes directamente. Se mataba el animal, se dejaba colgado, se dejaba madurar o escurrir, se salaba y al otro día es que se consumía. Así es como normalmente se hace en el campo, por ejemplo, con el cerdo específicamente. Ahora, así es. Estamos hablando de carnes, ¿qué te digo? De animales de carne caliente, ¿verdad? Ajá. Pero y en el caso de los mariscos, en caso del pescado, en caso de... ¿Qué Tú hablas, me está soltando, mira. Oye, tú me diciendo que hable Maroto que no es dominicano y cualquier cosa que le eche la culpa. No, en realidad, usted acaba de tocar un tema muy importante. Con el tema, si importante es la inocuidad con cualquier tipo de producto, con los productos del mar es triple.
el problema. Ajá. ¿Por qué? Porque, de hecho, se sabe que hay muchos microorganismos resistentes incluso a la salinidad. El Vibrio colorae es un ejemplo. Y que es, por así decirlo, el contaminante fundamental que puede presentarse en mariscos y en pescado. No es el único, pero puede presentarse en mariscos y pescado. Y, Maroto, ¿qué es el Vibrio colorae? ¿Qué es eso? el Vibrio colorae es el agente, sí, disculpen, el agente causal del cólera. O sea, del cólera. O sea, esa es la bacteria responsable de los brotes de cólera en el mundo entero. Pero aquí también hay una costumbre, Maroto, que es la gente que compra pescado en las calles, que dice que si no le pasa a la mosca, el pescado no está bueno. ¿Y eso no es verdad? No es verdad. O sea, si le pasa a la mosca hay problema, porque usted está teniendo un proceso de contaminación dentro de eso. Claro. Y hay que tener mucho cuidado con ese pescado que se compra en la calle porque está expuesto al medio ambiente. Exacto. Todo el mundo que pase por ahí, todo el mundo que haga un contacto, porque cuando nosotros hablamos, emitimos spray y vamos llenando todo el pescado de bacteria. Al final hay que tener mucho cuidado. Por eso ustedes tienen que los niveles de intoxicación o enfermedades relacionadas a la alimentación en el país aumentan en 2 periodos, que son fiestas de Navidad y Semana Santa. Y Semana Santa. Entonces eso lo podemos ver en los boletines epidemiológicos cuando comparamos los datos. Estas 2 temporadas son las más que tenemos una mayor intoxicaciones por diferentes enfermedades alimentarias. Entonces, estamos en los meses del año con BRE. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre y la ciguatera. Oh. ¿Qué? Bueno, la ciguatera es un caso también muy importante dentro de la inocuidad, pero que, ¿cómo les digo? Desafortunadamente el hombre no puede controlar que el pez sea ciguate. El hombre lo que puede controlar es no consumir el pez que está ciguato. ¿Cómo se determina que está ciguato? Eso es muy difícil. Eso de que no, que échale un trocito al gato, no, que al pollo, no, que a las hormigas, no, eso no, señores, eso no funciona así. Los pescadores, por lo general, los pescadores sí saben cuando el pez está ciguato. Porque normalmente el pez ciguato no hace mucha resistencia, tiene incluso una textura al cabo de un rato la textura en la carne es diferente, pero eso no es no es una patognomonia desde el punto de vista que es algo que ocurre así siempre, no siempre es así. Incluso yo les recomiendo a la mayoría de las personas que me preguntan, amistades y demás, no, ¿tú crees que compré un pescado? Digo, tú siempre ponle el dedo. Si tú ves que no hay una recurrencia, tú le pones el dedo, se queda hundido, yo recomiendo particularmente que no lo consuman. Que no lo consuman porque eso es seña de que lleva tiempo pescado. Si está ciguato o no lo sé. Porque de hecho la ciguatera es un yo les decía ahorita, es una enfermedad muy, muy interesante porque no es producida directamente por el pez, sino que el pez la adquiere de otro pez que consumió un tipo de alga que tiene dinoflagelados que son además, o sea, que producen toxinas. Y esos entonces son los que producen el problema. Entonces, todos los peces, no importa el tipo de pez, se puede ciguatar. Hay determinada, digamos, hay determinada prioridad. Incluso hay un listado de cuáles son los peces que más se enferman. Exacto, que más tienden a ser portadores de esta ciguatera. Exactamente, de la ciguatera. Y es por el hecho de que por lo general son los peces que son más depredadores. O sea, ¿Podrían ustedes repetir, Maroto y Edian, las maneras en que se recomienda desinfectar los vegetales, las frutas, esos frutos que están crudos, ¿no? Que no lo vamos a cocer, pero que necesitamos incorporarlos en nuestra alimentación? Bueno. A Mauri, aquí hay uno que está huyendo. Sí. Y todo se lo está echando a Mauri. Eso es fundamental. Es fundamental saber Sí, cómo claro. nosotros A ver, vamos a el lavar tema. nuestros alimentos. Sí, mira, yo creo que tú tocaste un punto ahí que es importante. Nosotros incluso recomendamos siempre, en las investigaciones, una de las cosas que estamos viendo es que nosotros recomendamos a las personas que el vegetal que pueda ser cocido al vapor debe ser cocido al vapor. Claro, nadie se va a poner a cocer una lechuga, ni una col enrepollada, ni nada de eso, porque la textura no se lo permite. Claro. Pero lo que pueda ser cocido al vapor, uno, es más digerible para el organismo, ese es lo primero. Segundo, liquidas en gran parte, por así decirlo, o sea, aminoras muchísimo la posibilidad de contaminación con vegetales que pueden incluso algunos estar dentro, como decía el doctor Edian, pero los que no son
los que no son de cocción, indudablemente el lavado, por ejemplo, con agua corriente, y si van a utilizar hipoclorito de sodio, pues tiene que ser de una forma que no sean más peligrosas, en el sentido de que preparar el hipoclorito en un cuenco, en un bol, enjuagar rápidamente. Una de las cosas fundamentales es que se logre limpiar, y toda la parte que parezca dudosa, que a alguien no le guste al ojo, que la quite. Maroto, porque eso es una de las cosas que a veces pasa. En ese sentido, me causa mucha curiosidad. Usted sabe que vivimos en la sociedad de las tendencias y el tema de la alimentación, pues no se queda fuera de esto. Y hay gente que se engancha en las olas. Está el tema, por ejemplo, de las personas que deciden ser crudo vegetarianos, que se comen todo sin pasarlo por fuego. ¿Qué riesgos puede traer esto en la salud en este escenario de que sabemos que todos los alimentos no son inocuos? En nuestro país los riesgos son muy altos debido a las debilidades que tenemos en el tema de supervisión de la inocuidad, tanto en el proceso de cultivo como en el proceso de venta directa al consumidor. Como hablamos anteriormente, el supermercado no puede controlar quién toca y cómo lo toca. Sí, nosotros hemos encontrado algunas bacterias que pueden ser patogénicas dentro de vegetales vendidos en supermercado y de consumo directo, como lechuga, tomates. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque puede adquirir algún tipo de bacteria, y todavía peor, que muchas de estas bacterias son resistentes a diferentes tipos de antibióticos, lo que complicaría un poco más el proceso de diagnóstico y el proceso de tratamiento. Mira, y en cuanto a la cocción de la carne, uno va al supermercado y le pide un cuarto, término medio, 3/4, mándame la cura. ¿Qué recomiendan ustedes? Señor. No, porque eres el veterinario. Adelante, Maroto. Eres el veterinario. Disculpe, repítame todo eso. En Las cuanto a la carnes, cocción de la... la cocción, sí, cuando uno va a un restaurante, uno la pide, dámale un cuarto, Bueno, 3/4, término medio, totalmente yo tengo que ser honesto conmigo mismo. A mí me gusta la carne que cuando usted la corta se ve que tenga jugo. Ok. Pero eso no quiere decir que no esté, sí, o sea, Que que sea jugosa. A mí no me gusta la chancleta, esa tostada no me gusta, eso es cierto. O sea, no me gusta la carne muy cocida, porque eso también tiene tiene otras connotaciones. Pero en cuanto a la cocción de la carne, incluso yo pienso que eso va a depender mucho en primer lugar, del tipo de temperatura que tú utilices y el tiempo de exposición. O sea, tú puedes tener una también carne... del animal, Maroto. Exacto, o sea, exactamente. Si tú tienes Exactamente, tú tienes un cerdo en zonas donde es endémico, por ejemplo, los problemas de cisticerco, pues entonces evidentemente es una carne que tú tienes que darle una cocción adecuada. Eso creo que es importante. Así mismo. Lo fundamental es que, bueno, ya lo decía el doctor Amaury, no todas las carnes llevan el mismo tiempo, no todas las carnes se procesan igual. Uno de los aspectos que ayuda en ocasiones es el sazonado. O sea, el sazonado con sal, ajo, el limón, eso ayuda en el sentido de, ¿cómo les digo?, de que ayuda a que la carne adelante un poco su proceso, y usted entonces en el proceso de cocción pues ya completa por así decirlo, vamos a decir, el tratamiento antes de consumir. Lo de consumir carne cruda, que incluso hay tendencias actualmente también de eso. Claro que sí. Hay tendencias de consumir carne cruda. Eso es un soberano disparate. Eso es un soberano disparate porque... La comida japonesa es altamente demandada en el mundo entero. Eso sushi, eso. Ay. Sí, lo que sucede es que, a ver, todo va a partir al final de todo de lo que hemos hablado. Si hay una buena práctica de manejo, calidad, si hay una buena práctica, incluso que esté contratado por certificaciones, porque ahí es donde viene la parte que Edian lo mencionaba ahorita. Aquí hay muchas personas operando y muchas personas haciendo todo y no tienen ni siquiera certificación. Sí. Entonces, eso es muy complejo, pero es cierto. Cuando usted llega a un restaurante, en primer lugar, el propio restaurante no se va a arriesgar a darle al consumidor algo que pueda causar daño. Eso es lo que se espera. Eso es lo que se espera. ¿Ok? Pero indudablemente el tiempo de cocción de la carne, el tiempo de cocción que se haga en vegetales es fundamental. Como regla, digamos, como medida, ya casi que antes de llegar a consumirse, como medida
prácticamente que puede cambiar el curso de muchas cosas. O sea, se ha hecho una tendencia, Lo amparándome decía. en lo que dice Liz, comer en los food trucks. En los food trucks yo no veo, ¿qué te digo?, disposición de agua, no veo tablillas diferentes para tratar carnes y vegetales. No veo esto. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Pues yo quiero comer las de esto. Yo creo Ayúdamelo, nosotros como consumidores tenemos que ser conscientes de dónde estamos consumiendo. O sea, Ok. es no ir a todos los lugares ni de llevarnos de todas las modas también. Entonces, si usted ve, si al ojo no le inspira confianza, no se lo coma. Ok. Porque puede tener algún problema. Entonces, en los food trucks se puede dar algún tipo de contaminación cruzada por toda esta situación de que casi siempre no hay conexión a agua, ni se pueden lavar los vegetales correctamente, ni se puede tratar la carne correctamente. Bien, queremos agradecer inmensamente al doctor Luis Maroto y al doctor Edian Franco por acompañarnos en este lunes de catedráticos con este tema que es tan importante porque definitivamente lo que comemos va a determinar la salud de la gente y por eso es importante que la gente pues conozca este tipo de informaciones y sepa cómo cuidar de su salud a través de los alimentos que ingiere. Muchísimas gracias, Edian Franco, muchísimas gracias, doctor Luis Maroto. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de estar participar acá con nosotros.